chicos. Vamos a hacer candidiasis invasivas. ¿Es mito o realidad? Y no avanza. Tenemos entre patógenos oportunistas que se pueden incluir la Cándida sp, el Aspergillus, los Zygomycetos, Trichosporum beyeli y Fusarium sp, Cryptococcus neoformans, Sporotrichia, Penicillium marnefi. La candidiasis sistémica es un hongo de cándida que puede provocar infecciones sistémicas graves como candidiasis diseminada del tracto urinario, cardíaca, pulmonar, del sistema nervioso central, del peritoneo, del hígado, del vaso, la vesícula, los ojos, etc. Los factores que predisponen a este tipo de cándida son: ¿están viendo bien ahí? ¿Se ve completo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, porque están ahí sus compañeros que llegan. Ay. Ya, bueno, los que lleguen luego ya no entrarán, pues, ¿no? Pues llegan tarde y nos interrumpen la clase. Las prótesis, los factores que predisponen, estábamos diciendo, las prótesis cardíacas, las alteraciones del sistema nervioso inmunológico, inmunológico como el lupus, tratamiento inmunosupresores, antibióticos, los corticoides, las maniobras que facilitan la entrada de las cándidas a la sangre, los catéteres, neoplasias, la diabetes, la neutropenia, otros como desnutrición, drogadicción, intervenciones quirúrgicas y quemaduras. Estas candidiasis no son diseminaciones a partir de las superficies, excepto en prematuros, ¿no? Es una oportunista que puede producir la muerte. Métodos poco fiables de diagnosticar, pronosticar la enfermedad, ¿no? Se manifiesta con fiebre sin que existan síntomas específicos, se confunde con una infección bacteriana, no existen muchos antifúngicos que puedan hacerle frente. La candidemia es una infección sistémica fúngica que prolifera y afecta órganos y tejidos de todo el cuerpo: riñones, hígado, huesos, vasos, músculos, articulaciones, vasos, ojos, el vaso y los ojos. Típico en inmunocomprometidos. Aquí vemos nosotros las esporas de la cándida, ¿no? Las pseudocifas, los cultivos de células, ¿no? Las esporas del hongo y las clamidosporas que están acá. Aquí podemos ver nosotros las colonias de cándida en agar saburo, ¿no? A 37 grados, ¿no? Y también acá colonias de Cryptococcus neoformans, que ustedes ven son más confluentes que las otras, pero las dos son con gemación. La candidiasis sistémica, el cultivo positivo en sangre u otros fluidos estériles o tejidos biopsiados, se consideran significativos. La lisis o centrifugación es el método más sensible para el aislamiento de la cándida en sangre. Sin embargo, el cultivo positivo de muestras no estériles como esputos, orina, drenajes son de bajo valor diagnóstico. Recordar que la cándida es habitualmente aislado de la boca, vagina y demás mucosas en individuos normales sin candidiasis. Recordar que los hongos y parásitos sistémicos del hombre son en la mayoría de los casos difásicos con un aspecto levarotiforme cuando invaden tejidos en fase parasitaria o cuando son cultivados a 37 grados centígrados y en forma de micelio o pseudomicelio cuando se hallan en fase saprofítica a temperatura ambiente en un medio pobre, ¿no? La revisión dice, ¿no? Que, a ver quién faltó, estaban sonando creo un ratito.
Las infecciones fúngicas graves están en aumento. Las infecciones invasivas por cándida es la cuarta causa más frecuente de infección hematógena nosocomial en los Estados Unidos. Primero tenemos el estafilococo coagulasa negativo, 31.9%, estafilococo aureus en 15.7%, enterococos 11.1% y cándida sp 7.6%. Este fue un estudio que se hizo del 95 al 98 en 49 hospitales de los Estados Unidos. La distribución de las cándidas aisladas con más frecuencia en este estudio tenemos a la cándida albicans a la cabeza, le sigue la cándida glabrata y la parapsilosis, la cándida tropicales, la cándida crucei y hay otras especies de cándida. Estoy haciendo entrar a sus compañeros. La alta tasa de mortalidad asociada a candidemia en un estudio de vigilancia de 3 años de infecciones nosocomiales hematógenas realizada en 49 centros de Estados Unidos se encontró que el 40% de las personas podían morir por la candidiasis y 25% por bacteriemia. Los factores de riesgo potenciales son los no neutropénicos, insuficiencia renal aguda, nutrición parenteral, fármacos anaerobicidas, uso previo de vancomicina, cirugía previa, catéteres permanentes de 3 luces, los neutropénicos, cáncer, trasplantes, uso de antibióticos anaerobicidas de amplio espectro, uso previo de vancomicina, estado de inmunocompromiso, cirugía y catéteres permanentes. Dentro de estos pacientes neutropénicos con cáncer, las características clínicas principales fue de que ellos tenían historia de antibióticos de amplio espectro durante 2 semanas previas, corticosteroides durante las 2 semanas previas, quimioterapia dentro de las 30 días previos, cirugía abdominal durante los 2 meses previos, hiperalimentación intravenosa en los 30 días previos, 39%, infección concomitante en la semana previa, 63% y presencia de catéter venoso central, coincidiendo con hemocultivo positivo en el 89% de los casos. Si nosotros ponemos un catéter, tenemos que evaluar cuándo se lo tenemos que retirar y no esperar dejarlo ahí por comodidad médica, ¿no? Entonces, ¿es una realidad en la unidad de cuidados intensivos? Sí. Incremento porcentual de las tasas de infecciones sanguíneas entre el 80 y 89. ¿Hasta qué hora? Siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué hora van a entrar los compañeros? Entonces encontramos que el estafilococo, como ya hemos visto, era el principal aumento de las infecciones sanguíneas, ¿no? Y la cándida estaba en segundo lugar, seguida del estafilococo aureus, el enterococo y las bacterias gram negativas en menor proporción. Vemos nosotros que la tasa de infecciones sanguíneas entre el 80 y el 89 en esos 9 años, ¿no?, fue aumentando de 1 en el año 80 a 4.9 en el 89. En las unidades de quemados, cirugía cardíaca, salas de oncología, UCI neonatales, sala de cirugía, y la cándida fue el 86%. Entre todos los hongos encontraron Cryptococcus aspergillus. Este es el número de infecciones por cada 1000 altas.
Entonces la candidiasis mucutánea o candidiasis invasiva, ¿no?, es hematógena y hay candidiasis de órganos profundos. La candidiasis invasiva va a haber candidemia y quiere decir que va a haber una invasión tisular, ¿no? Entonces esta candidemia puede ser igual por catéter, por intestinos, por candidiasis diseminada aguda, candidiasis diseminada crónica y candidiasis de órganos profundos. Dentro de las candidiasis de órganos profundos tenemos la endocarditis, la flebitis, endoftalmitis, meningitis, peritonitis, neumonía, candidiasis urinaria, pancreatitis, candidiasis de las vías biliares, osteomielitis y artritis. Perdón, chicos, me voy a dar un poquito de agua que estoy ronca un ratito.
Ay, qué frío. A ver, ¿quién llegó? Ya, esta es la última. Fiorella. Fiorella siempre llega tarde, ¿no? ¿Estás anotando las delegadas? Gypsy Fiorella. Chicos, ¿me pueden hacer un favor? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. te escuchamos, doctora. Ya. En cuanto a, por favor, ¿podrían hacerle barrita cuando entre Gypsy y Fiorella? ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Sí, ¿Aplaudirlas? doctora. Sí, ¡Bravo! doctora. Ya, está. 1, 2, 3, ya. Ya. ¡Bravo! ¡Bravo! No llegan tarde. ¿Ya? La última vez Gypsy y Fiorella que llegan tarde porque ya no las vamos a dejar entrar. Gypsy, ¿escuchaste? Sí, doctora. Fiorella. Te están haciendo barra, Fiorella. Muy bien. Fiorella. Ya, Fiorella, ¿escuchaste? No está, ni siquiera entró. ¿Mm? Ok. Entonces seguimos. No, justo pues unos llegan temprano y los otros media hora tarde. Entonces estábamos viendo que en la candidiasis invasiva, ¿no? En la terapia nosotros tenemos que tratar de nosotros encontrar la cándida, ¿no? En la sangre. Hay que hacer un buen diagnóstico, hay que ver ese manejo de catéteres, ¿no? Cuando hay peritonitis por cándida, a veces no se piensa que puede haber peritonitis por cándida. Neumonías por cándida, ¿existen o no? ¿No? Entonces tenemos datos clínicos para el diagnóstico, factores de riesgo y el laboratorio. Entonces, cuando nosotros tenemos dentro de los datos clínicos fiebre, el paciente está con antibióticos y el paciente está con fiebre y el paciente está con fiebre y sigue aumentando, hay falla de múltiples órganos y hay que estar pensando en el hongo. Pues ahora no se complican pero no es como hacen en algunas unidades de cuidados intensivos, que de entrada, seguramente va a ser cándida, ¡pac!, le inicia el fluconazol. Entonces no se cultiva y no sabemos qué es lo que tenemos. Esa mala praxis no la aprendan ustedes. Fallas múltiples de los órganos, ¿no? De múltiples órganos, la piel en los neutropénicos, en los adictos y en los niños podemos tener el foco de entrada en la piel. En los datos también tenemos que mirar en la retina, las lesiones cororetinianas blanquecinas con progresiva extensión al vitrio. ¿Acaso le pedimos de rutina de fondo de ojo o se lo hacemos nosotros? No. Antes nosotros hacíamos fondo de ojo como parte del examen físico general al ingreso de un paciente. Y más aún si presentaba fiebre o alguna otra patología. Entonces se tiene que buscar exudados blandos, hemorragias retinianas, manchas de Rod, ¿no? Porque esta endoftalmitis va a conducir a la ceguera de los pacientes, ¿no? Entonces en el diagnóstico vamos a mirar los factores de riesgo. Hay colonización de múltiples sitios, la hospitalización es prolongada, no, déjalo por si acasito, déjalo un rato más. La familia te dice, no tengo dónde tener a mi familia. Y ahí están los factores de riesgo. Siempre no hay una justificación de la hospitalización. Hiperalimentación parenteral también es un problema de candidiasis. Catéteres centrales, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, esteroides y neutropenia. Entonces, los factores de riesgo de esta candidiasis invasiva tenemos las leucemias, los linfomas, los procedimientos, la cirugía abdominal, el trasplante de médula ósea, el trasplante de órganos,
Y las poblaciones vulnerables tenemos a los prematuros, adictos a la heroína, quemados, y nos faltaría aquí los pacientes de VIH que están en fase SIDA, también tienen un riesgo. ¿Existe una estrategia de herramienta diagnóstica simple y sensible? No hay nada. Es difícil, no es fácil. ¿Cuál es la prueba más convincente? El cultivo de sangre de sitios estériles que sea positivo. ¿Cuál es el hallazgo más común? Cultivos positivos en sitios no estériles como el esputo. Es útil la serología en infecciones por cándida, es de muy baja sensibilidad y de muy baja especificidad. Entonces los hemocultivos solamente tienen una sensibilidad del 58% en casos diagnosticados post-morte. O sea, es bajísimo. Específico, más baja de lo deseado, pero el 25% de los pacientes mueren en 14 días y el 30-80% mueren a lo largo de toda la enfermedad. Entonces la mortalidad es alta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos cuando hay una candidemia por catéter? Fluconazol. Paciente estable, no previamente en tratamiento con fluconazol. ¿Ven lo que dicen acá? No previamente en tratamiento con fluconazol. No tenemos que estar dando por si acasito. Anfotericin B, paciente hemodinámicamente inestable, colonizado con especies con una concentración mínima inhibitoria para fluconazol. Entonces, los MIF que nosotros podemos encontrar, acá tenemos las especies de cándida, la frecuencia que se presenta, tenemos fluconazol, itraconazol, anfotericin B y 5-fluorcitocina. Como pueden ver, la cándida albicans es sensible para todo. La cándida parapsilosis del 10 al 20% se presenta, es sensible a todo. La cándida tropicales del 10 al 20% es sensible a todos estos. Y la glabrata del 10 al 20 es solamente sensible a 5-fluorcitocina. El acrusei, sensible a anfotericin, y la lusitania a fluconazol. Cuando tenemos una candidemia en el catéter, ¿se debe retirar el catéter? Sí. Si no, no retiramos el foco. Un ratitín. Si no se retira el 82% de la infección, va a persistir. Si se disminuye la fungemia de 5.6 a 2.6 días. Se disminuye la mortalidad del 41% al 21%. Y es especialmente para la cándida parapsilosis. ¿Ya? Entonces es importante retirar los catéteres. Ustedes dirán, pero ¿esto para qué lo dice la doctora? Es fácil. No, porque generalmente le pasa a los pacientes de diálisis. Y los nefrólogos se vuelven locos. ¿Y a dónde lo voy a dializar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Peritonitis por cándida. Incluimos la relacionada a la diálisis peritoneal, ¿no? Es la injuria relacionada, la peritonitis relacionada a la injuria del intestino. Esta es difusa, se puede localizar también y producir abscesos, ¿no? Y los otros la han llamado la candidiasis abdominal o intraabdominal, que esta está muy asociada a la diálisis peritoneal cuando no está hecha en forma adecuada con la asepsia, ¿no? Peritonitis por cándida puede haber perforación y contaminación peritoneal, ¿no? 12 casos de ulcus perforado, o sea, úlcera perforada, 2 fugas anastomósticas, ninguno recibió terapia antifúngica, 2 de esas 10 perforaciones fallecieron con un diagnóstico post-mortem de candidiasis peritoneal. Los 2 que tenían fuga anastomótica fallecieron en un diagnóstico post-mortem. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Candidiasis diseminada. 40 casos en peritonitis, también de otros 40 casos revisados fatales, ¿no? En el líquido celular
peritoneal más cándida, ¿no? 24 casos no se trataron, 24 con evidencia de invasión peritoneal, 9 casos con evidencia de diseminación peritoneal, ¿no? Entonces, mire que la mayoría de los casos había fallecido. El tratamiento antifúngico en estos casos es tratar el líquido peritoneal más cándida, 39 abscesos intraabdominales. La mortalidad fue del 13%, 8 de 63, el 25% de los que tenían, 25% de los que entendían candidiasis diseminada, y la mitad de ellos había recibido tratamiento. Porque los otros no se habían diagnosticado, porque estos son diagnósticos post-mortem. Perforaciones recurrentes en pancreatitis, ¿no? Tienen muy mal pronóstico. Las fugas anastomósicas también, ¿no? En las peritonitis postquirúrgicas. ¿Qué pasa con las neumonías? Según el EBIARI, ¿no? El 25 pacientes fallecen en la UCI que están en ventilación más de 72 horas. 10%, el 40% tenía cultivos positivos a cándida y el 8% tenía una evidencia histológica de neumonía. La cándida coloniza con frecuencia el tracto respiratorio. El valor predictivo de un cultivo de esputo o un lavado bronquial para cándida es bajo. Solo 54 casos inequívocos han sido reportados en la literatura, ¿no? 2/3 de ellos fueron con diseminación hematógena. La neumonía por respiración o primarias ocurren rara vez y se asocian más a hemorragias, neoplasias y coinfecciones. Factores que predisponen a la infección: la granulocitopenia, la disfunción celular inmune, la disfunción humoral inmune, el daño de la barrera anatómica, fenómenos obstructivos, la disfunción del sistema nervioso y otros. Las leucemias y linfomas. El 15% de las leucemias de los adultos es leucemia linfoblástica aguda, pero es la más común en niños. En ellos las tasas de curación llegan al 60%. Las no linfoblásticas agudas es más difícil de tratar y la remisión sin enfermedad a los 5 años es del 25% en adultos y 45% en los niños. Brandon. ¿Entró o no entró? Sí, entró. No le han hecho barra a Brandon. Dice barra para Brandon. Bravo, bravo. ¡Bravo! Así se despiertan. ¿No? Solo en el 20% de los pacientes febriles se encuentran microbiológicamente documentado con sepsis. En el resto, sin sepsis relacionados a drogas, bleomicina, transfusión de productos sanguíneos, infecciones relacionadas a la transfusión de productos sanguíneos, ¿no? Se puede tener hepatitis B, hepatitis C, paludismo, virus de la Epstein-Barr, el citomegalovirus, el HTLV1, Pseudomonas fluorescens. Todo lo que nosotros tenemos que pensar cuando hay fiebre y neutropenia. Dentro de los hongos, ¿no? Están en aumento, documentados por histopatología, en el 10 a 40% de las autopsias de los pacientes neutropénicos. El uso de antibióticos y alteraciones de la flora normal son los predisponentes, y las cándidas son la Candida krusei, la Candida clarabata, la Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilopsis, Aspergillus fumigatum, el Níger y el Flavus, el Trichosporum beigeli, especies de Fusarium, Pseudo Alescheri, Body y Scrupulopsis mucorales. Muchos de ellos son resistentes intrínsecos a la anfotericina B. O sea, de entrada quiere decir ya no les responden a anfotericina B. Aquí tenemos, ay chicos. Recién va a entrar, no había entrado.
Aquí tenemos las lesiones en la piel por cándida, fifomicosis y mucorales invadiendo los tejidos. Miren estas lesiones terribles, ¿no? La toma de muestra, la escarificación o hisopado de esas lesiones, se hace un examen en KOH al 40% de las escamas, ¿no? Observación microscópica, se va a encontrar levaduras con o sin pseudomicelios. Los cultivos son en saburó a 28 grados centígrados. En colonias son colonias pastosas, blanco-amarillentas. La identificación bioquímica y morfológica para la determinación de la especie. Ahí tenemos a las levaduras, todas ellas bonitas. Las cándidas, mira, de esta lesión han tomado esta cándida. La granulocitopenia se considera granulopenia cuando el recuento absoluto está por debajo de 500 por microlitro. La incidencia de infección es mayor y más grave cuando el recuento es menor de 100 microlitros. Neutropenia, más rápida la declinación, más incidencia de la infección. A mayor duración de la granulocitopenia, mayor incidencia de infección. La fiebre y la neutropenia es una emergencia infectológica. En el hospital, por ejemplo, en el 2002, el Almenara, Rebagliati, Hospital Edgardo Rebagliati Martins, reportaba 45 casos de cándida, Hansenula anómala 34, cándida parapsilosis 33, cándida tropicales 25, cándida lipolítica 10, Cryptococcus neoformans 5, cándida lusitinae 4, Trichosporum beyeli 1 y otras cándidas 36, de 193 casos que encontraron ellos. Muy bien, ¿cómo vamos a tratar nosotros a estas cándidas? Tenemos los poliénicos, que es la anfotericina B y la nistatina, los no poliénicos, la grisofulvina. De ahí seguimos con el grupo de los azoles, los imidazoles, el miconazol, el cetoconazol, los triazoles, el fluconazol, itraconazol y boriconazol. Las pirimidinas fluoradas son la flucitosina. Nosotros no la tenemos en el país. Y las equinocandinas, las últimas que están de moda, ya hace varios años, la caspofungina. Y la nidolofungina y la micofungina. Y las alilaminas, la terbinafina. Entonces los fármacos antimicóticos pueden ser tópicos, la terbinafina, la naftifina, ¿no? Son escualinas 2,3 epoxidasa, la nistatina, es de espectro similar a la anfotericina, la grisofulvina, que inhibe la mitosis actuando en uso mictótico, los azolos de uso tópico, los sistémicos como los poliénicos, el anfotericin B, los azoles, fluconazol, itraconazol, boriconazol, citoconazol. Los antimetabolitos, la flucitosina y el timidilinato sintetasa o incorporación. Y las famosas equinocandinas. Ahí tenemos donde actúan a nivel de la pared lipídica, creado por el ergosterol, ¿no? Tenemos la unión del ergosterol de la membrana. El espectro tenemos la cándida es de absorción endovenosa, ¿no? Con una unión a las proteínas del 90%, el Cryptococcus neoformans, rápido pasaje a los tejidos, unión al colesterol del hígado, vaso, pulmón y los riñones, baja penetración al líquido cefalorraquídeo y es de en un 2 a 4% nada más. Y todo esto es como es, por si acaso, la anfotericin B, si no lo mencioné. ¿Ya? Y también
actúa en el Aspergillus, tiene un tiempo de vida media de 15 días, ¿no? Valores plasmáticos no se alteran por deterioro renal hepático o hemodiálisis. Y la degradación en tejidos es lenta, eliminación biliar 15% y renal 3%. Esta lenta eliminación es importante porque a veces el anfotericin, por eso cuando uno lo administra, tiene que ir sumando dosis. Y cuando hay nefrotoxicidad, tú lo puedes suspender y le sigue actuando. ¿Por qué? Porque tiene una lenta eliminación, ¿no? Entonces, vemos anfotericin B actúa contra Candida sp, Cryptococcus neoformans, Aspergillus, micosis endémicas, hongos filamentosos emergentes, mucormicosis y Sporotrichum schenckii. Midward. Ok. Entonces tenemos dentro de los efectos adversos de la anfotericin B, durante la infusión, fiebre y escalofríos, puede haber tromboflebitis y podemos tener necrosis tisular. La nefrotoxicidad es hipocalcemia e hipomagnesemia. Y tenemos que evaluar creatinina y urea y nos va a dar anemia normocítica normocrónica. Estuvimos comentando en la práctica que los chicos no me creen. Que yo les decía que cuando el paciente recibía anfotericin B, generalmente los pacientes de leishmania, que son personas que están, desde el punto de vista general, estables, ¿no? Le damos chocolate. Porque el chocolate tiene magnesio. Entonces el anfotericin produce hipomagnesemia. Y eso ayuda también la hipomagnesemia a que el potasio se salga de la célula. Entonces le damos magnesio. Y por lo tanto le damos chocolatitos, que es rico. Entonces, ¿sabes cómo hemos estado conversando con todos los grupos? Nosotros tenemos que tratar de llegar al paciente. Tenemos que saber las cosas científicas para poderlas poner en fácil. ¿No me saltó? Ya. Entonces, las indicaciones que tenemos de la anfotericina B es la candidemia y o candidiasis invasiva en inmunodeprimidos, meningitis o endocarditis candidiásica, meningitis criptococócica, aspergilosis invasiva, infecciones graves por histoplasma o coccidioides y plasmomisis, profilaxis en infecciones micóticas en trasplantados del pulmón en aerosoles, infecciones por cigomicetos y hongos filamentosos. En la neutropenia febril. No crean que no soportan los pacientes. Hemos estado tratando a pacientes con neutropenia febril y que el hongo estaba ahí, le hemos dado anfotericin B y los pacientes van bien. Entonces el mecanismo de acción de los azoles, ahora nos estamos pasando a los azoles, es que inhiben la enzima 14D desmetilasa, impide la conversión del lanosterol en ergosterol y altera la permeabilidad de la membrana plasmática y acumulación de peróxidos. Entonces ahí tenemos cuáles son los azoles. Los imidazoles, el cetoconazol y el miconazol. Los imidazoles son de espectro limitado, escasa biodisponibilidad oral y efectos adversos graves. Los triazoles, el fluconazol, el itraconazol y el buriconazol, ¿cómo se llama? Son de espectro mayor, tienen mayor biodisponibilidad oral y menos efectos adversos. Entonces nosotros vemos acá cómo funcionan estos azoles, en la cándida, el itraconazol funciona muy bien, el fluconazol 3 cruces y el boriconazol 3 cruces, es mucho más potente. La cándida glavata, el itraconazol un poquito, otro poquito el itraconazol y el fluconazol no le hace ni cosquillas. En la cándida crucei, mejor es el boriconazol antes que el itraconazol
el aspergil los podemos usar itraconazol o voriconazol. En el criptococo, en el mucor, ninguno de estos le hace. En el criptococo es mejor el voriconazol y en los hongos filamentosos, voriconazol. Acá tenemos cómo funciona la molécula desde el imidazol. El fluconazol es un triazol. Esto tiene una necesidad de pH bajo para su absorción. Sí, no en el fluconazol. Unión a las proteínas, 84% es el imidazol, 12% es triazol. La vida media en horas es 3.38. Y el fluconazol, 25 horas. Principio del mecanismo de eliminación es una vía de transformación hepática y el fluconazol es de excreción urinaria. Inhibición de la síntesis de hormonas esteroideas, sí, mientras que el fluconazol no tiene inhibición de las hormonas esteroideas. La biodisponibilidad oral del itraconazol, el fluconazol y el voriconazol, el más hidrosoluble es el voriconazol, ¿no? Y entre un 90, más allá del 90%. Tiene muy buena biodisponibilidad oral, tiene un pH, es neutro en pH ácido. El itraconazol sí, no el fluco ni el bori, ¿no? Unión de proteínas, es mucho más se une el itraconazol, los otros menos. El fluconazol casi nada. Vida media 30-40 horas, ¿no? 6 horas el voriconazol. Pasaje en el líquido cefalorraquídeo, el fluconazol es el que mayor pasaje tiene que los otros dos, siguiéndole el voriconazol. La eliminación es metabolismo hepático, eliminación de por ese metabolito activo, renal sin metabolizar y metabolismo hepático por el citocromo P450. Los eventos adversos del fluconazol, itraconazol y voriconazol, ¿no? Tenemos gastrointestinales, cefalea, exantema, ¿no? Gastrointestinales, cefalea, prurito y vértigo, más frecuentes, ¿no? Alopecia, hipertensión, hipopotasemia, fotopsias, 30%, que son reversibles, exantema cutáneo y evitar exposición al sol. Elevación de transaminasas, hepatitis tóxica, ¿no? Son inhibidores de las enzimas del P450, inhibe el metabolismo, aumentando los niveles plasmáticos de gran cantidad de la droga. Y tiene interacciones con isoniazida, hipoglicemiantes orales, anticoagulantes orales y sidobudina. Entonces, esto hay que tomar en cuenta porque al inicio nosotros dábamos la sidobudina dentro del tratamiento Targa y se daba el fluconazol para el tratamiento de la candidiasis en el paciente con VIH, ¿no? También en los diabéticos que hacen problema de cándida le dan fluconazol y no estamos viendo cómo se interactúa. A ver, ¿quién me dice cómo se interactúa los hipoglicemiantes con el fluconazol? ¿Lo aumenta, lo disminuye? ¿Quién sabe? Chicos, aunque sea miren en su... Nada. Nada, no dicen nada. ¿No les está diciendo en la mañana los del grupo que bajaran su Medspace? Ahí en el Medspace le ponen, por ejemplo, fluconazol. Lo estoy haciendo en este instante. Fluconazol. ¿Quién lo estaba bajando en la mañana?
La caspofungina. La caspofungina, ¿no? Actúa incluso en la Candida sp, inclusive la clavata, que es más difícil, y el crusei. Es de administración endovenosa en infusión lenta, es una única dosis al día. En el Aspergillus actúa muy poquitito. Estoy buscando mis interacciones. A ver qué antidiabético oral vamos a ver. Nadie contesta nada. Como ustedes no quieren hacer clase, yo me entretengo sola, pues acá mirando. Ya les voy a contar a los que puedan escuchar. Estoy buscando la clima inclamida, que es lo más frecuente. Acá está. No hay. ¿Glicepide es antidiabético oral? Chicos. No tiene actividad contra criptococo la caspofungina, por si acaso. ¿Ya? Tiene su metabolismo hepático por hidrólisis y acetilación, metabólicos inactivos, vida media de 9 a 11 horas y no se elimina por hemodiálisis. Los efectos adversos son escasos, solo el 3 al 4% de los pacientes deben abandonar tratamiento por toxicidad, yo nunca lo he visto, por infusión, fiebre y tromboflebitis y elevación de transaminasas. Las indicaciones por Aspergillus en pacientes refractarios al tratamiento con anfotericin B o que presentan toxicidad grave para esta droga, es muy raro ese uso. Generalmente el Aspergillus funciona bien con anfotericina B. Esofagitis candidiásica refractaria a fluconazol, candidemia en pacientes no neutropénicos, mayor eficacia y menor toxicidad que anfotericin B. Recordar que la anfotericin B de elección en la mayoría de las infecciones fúngicas sistémicas graves se tiene que monitorear la función renal y el medio interno. Las formulaciones lipídicas presentan mayor tolerancia y menor nefrotoxicidad. Los azoles son útiles en infecciones sistémicas por cándida y criptococo, monitoreo de función hepática, precauciones con interacciones. La caspofungina es útil en infecciones resistentes a tratamientos convencionales. Escasos efectos adversos, ojo, poco tiempo de evaluación, y podría ser más eficaz que ANFU para infecciones graves por cándida. La candidemia en los pacientes es hasta el del 60% en los no neutropénicos, ¿no? Mayor de 7 días son colonizados, y de ellos alrededor del 6% desarrollan infección fúngica invasiva, IFI. Mortalidad cruda estimada entre 40 a 75%, y la mortalidad dividible en UCI es del 75 al 85% en los no tratados y de 35 a 50% de los tratados. En este grupo de pacientes sin neutropenia, candidemia, terapia dirigida, fluconazol o una equinocandina, formulación lipídica, y sospecha de candidiasis como para candidemia, preferible ecocandina o fluconazol. En pacientes con neutropenia, cuando hay candidemia, hay que dar una terapia con una equinocandina o anfotericin B liposomal. Sospecha de candidiasis, ¿no? Anfotericin B liposomal o caspofungina o voriconazol. Cuando tenemos candidemia, ¿no? Tenemos un grado de recomendación de fluconazol, se da 800 miligramos como dosis de carga, ¿no? Y 400 miligramos cada 24 horas, clínicamente estable y no ha habido azoles previos, ¿no? En parapsilosis también la recomendación es menos fuerte. La equinocandina es grave, moderada o muy grave, el tratamiento previo con azoles, y para la cándida, la bata tiene un grado de consistencia de B3.
Alternativas: anfotericinas. Duración del tratamiento 2 semanas desde el último hemocultivo y hay que ir desescalando, ¿no?, a fluconazol, voriconazol. Las equinocandinas también, mecanismo de acción: actividad selectiva contra las células fúngicas, inhibición no competitiva de la beta-1,3-D glucano sintetasa, tiene un efecto fungistático, inhibición de la síntesis de la pared celular, reducción del crecimiento, efecto fungicida, cambios en la integridad de la pared, pérdida de la resistencia mecánica. Y estas son las indicaciones aprobadas para las 3 equinocandinas en Europa, para pacientes con candidiasis invasiva con neutropenia. Sí se puede dar. La nidolofungina no está recomendada. Pacientes pediátricos, solamente en aquellos que tienen más de 12 meses se puede usar caspofungina. Profilaxis de los pacientes receptores de órganos sólidos o de alto riesgo de neutropenia. Adultos, micofungina. Pacientes pediátricos sí se puede dar y neonatos sí se puede dar. Solamente micafungina. Candidiasis esofágica en pacientes adultos sí se puede dar la micafungina. Aspergilosis invasiva no se da nada. Receta de micafungina para aquellas candidiasis esofágicas en adultos que se les tiene que hacer rescate. No va la micafungina sino la caspofungina. Tratamiento empírico en caso de neutropenia febril, caspofungina. En la farmacocinética y la farmacodinámica de las equinocandinas, ¿no?, tenemos aquí que el metabolismo y excreción de la caspofungina es hepática y la nidolofungina no es hepática. La unión a proteínas es del 97% de la caspofungina, volumen de distribución de 9 a 10 litros y la vida media de 9 a 11 horas. Y el aclaramiento pediátrico es muy rápido en la caspo y en la micafungina. Aquí hay que tener cuidado en el grupo de Child Pack de 7 a 9, ¿no?, que van a aumentar la curva, el área bajo la curva, y reduce el mantenimiento y hay que reducir el mantenimiento de la dosis a 35 miligramos en lugar de 50 miligramos. El metabolismo, como aquí vemos en estas figuras, la micafungina es metabolismo hepático, caspo es hepático y eliminación renal, y el otro hace una vía de transformación fisiológica. El aspecto de la actividad antifúngica en las cántidas, o sea, cuando encontramos 0.5 miligramos por decilitro, es una buena actividad fúngica y buena actividad in vitro, ¿no? En Candida albicans, Clavatro, Tropicalis, Crusei, Keifer y Pneumocystis jirovecii. Escasa en coccidiosis, blastocitis, dermatiditis, Pseudoporidium sp, Paecilomyces varioti y Histoplasma capsulatum. Es una actividad detectable potencialmente terapéutica combinadas con otra actividad antifúngica. Bueno, aquí tenemos la sensibilidad, un poco más de lo que hemos hablado, ¿no? Las interacciones que tenemos es con la caspofungina, que es lo que más usamos nosotros, por ejemplo, en el hospital, con ciclosporina, tracolimus, cefavirenz, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, dexametasona. Precaución cuando el peso es más de 75 kilos, cuando la alúmina es menos de 2,36, cuando se usa metilprednisolona, ¿no? Y en la nidolofungina hay que tener cuidado con el metronidazol, porque podemos tener el efecto disulfiram. Otros efectos adversos de las equinocantinas: hipotensión, rash en relación a la velocidad de infusión. Se recomienda menos de 1.1 miligramos por minuto. La micafungina nos va a dar leucopenia, neutropenia, anemia, fiebre, rigidez, alteraciones hidroelectrolíticas. Rara, puede haber anemia hemolítica, puede haber en animales y en ratas ha habido
mayores efectos adversos, ¿no? Toxicidad testicular en los animales, la anidolufungina, alteraciones de la coagulación, convulsiones, en un caso aumento de creatinina, hipopotasemia, la caspo, fiebre muy frecuente, anemia, leucopenia, eosinofilia, trombocitopenia, alteraciones de la coagulación, hematuria y alteraciones hidroelectrolíticas. La que nos da eventos clínicos adversos en comparación, la que menos aparentemente da es la nidalofungina, ¿no? Eventos en relación al laboratorio, la caspofungina no va a dar el mayor aumento de transaminasas, bilirrubinas, hemoglobina, ¿no? Que en los estudios que se encontraron. La incidencia de interrupciones de tratamiento debido a reacciones adversas y daño hepático asociado al tratamiento antifúngico varía mucho. El riesgo de interrupción del tratamiento debido a las reacciones adversas es del 10% para anfotericin B y traconazol, mientras que es del 2.5 al 33.8 para fluconazol, caspofungina y micafungina. La eficacia clínica, nosotros tenemos que, si hacemos una comparación, ¿no? Vemos acá para los diferentes autores, ¿no? La que tiene mayor eficacia aparentemente es en este estudio 39 de 109, ¿no? La equinocandina con el comparador que fue casi igual, y acá la micafungina versus anfotericin, obviamente. Y en esta que fue con anfotericin liposomal, la eficacia fue similar en ambos grupos, ¿no? Acá el comparador que fue fluconazol era mejor que la equinocandina. Acá estamos comparando casi lo mismo, es el mismo cuadrito. Las diferentes series. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar? Aquí vamos a encontrar que hay la resistencia a equinocandinas es mutaciones en la subunidad FKS1P por el glucano sintetasa, aparece durante el tratamiento, suele relacionarse con una concentración mínima inhibitoria alta previamente, suele ser cruzada y aunque no siempre se muestra resistencia de grupo. Efecto paradójico podría relacionarse con fracasos terapéuticos. La que menor efecto paradójico tiene es la nidalofungina. Actividad sobre los biofilms. El 65% de las infecciones en relación con formación de biofilm, sobre todo Candida albicans y parapsilosis. La parapsilosis generalmente se mete en esta candida se mete en las diálisis, en los catéteres de las diálisis peritoneales. No hay diferencia significativa en cuanto a la mortalidad. Los SIM de Candida, ¿no? Es de acuerdo a la flora, la sensibilidad. La caspofungina nos puede dar mayores SIMs, puede haber aparición de resistencias por mutación. Estas mutaciones suelen ser cruzadas. La nidalofungina parece ofrecer un mejor perfil de seguridad. Hay efectos adversos, interacciones no hay ninguna, ajuste de dosis no precisa y parece ofrecer ventajas porque actúa sobre el biofilm. Entonces, en estos agentes antifúngicos para el tratamiento de la candidiasis invasiva no parece haber diferencias significativas en cuanto a la mortalidad. El fluconazol es microbiológicamente inferior a los polienos y el anidolafungina. La anfotericin B se asocia a una tasa mayor de acontecimientos de eventos adversos cuando se compara con fluconazol y equinocandinas, obviamente, pero es mucho más potente. Las equinocandinas son fármacos con buen perfil de seguridad y eficacia, ¿no? Mecanismo de acción innovador dirigido contra el patógeno, no contra el paciente, ¿no? Va a actuar sobre, esta es la caspo, ¿no? Va a actuar sobre el beta-1,6-glucano a este nivel, ¿no? La pared de la célula fúngica, tenemos todo esto,
la biocapa fosfolipídica de la membrana de la célula fúngica y va a ir sobre el núcleo. Ya no jala mi garganta. El mecanismo de acción único que ofrece esto es en relación a caspofungina, por si acaso. Tiene activa y es activa in vitro frente a cándida, resistente a fluconazol, anfotericin B o flucitocina, sin resistencia cruzada con azoles o polietilenos y sin resistencia intrínseca en aislados de cándida. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, menciona usted acerca de lo que es, cuando hay la infección, se tiene que retirar el catéter. Y una vez que se retira el catéter, ¿se hace uso de uno nuevo o por la misma vía o...? No, se lo tiene que poner por otro lado. Se tiene que, no vas a usar el mismo sitio. Le cambias de sitio al catéter, ¿no? Porque cuando es un catéter que es sumamente necesario, se lo cambias de sitio. Ese es el problema, pues, con las pacientes en diálisis, que a veces no tienes mayores accesos. Por eso el paciente tiene que cuidar su zona del catéter bastante bien, ¿ya? Bueno, la caspo tienes un tratamiento de la cándida invasiva en pacientes adultos no neutropénicos, tratamiento de la aspergilosis invasiva en pacientes adultos que son refractarios o intolerantes a la anfotericina B, activa in vitro frente a la cándida, resistente a fluconazol, sin resistencia cruzada a los azoles, sin resistencia intrínseca en aislados de cándida. Esto ya son ensayos que se han hecho con este medicamento. Creo que esto lo vamos a... porque aquí comparan la eficacia de caspofungina con la anfotericin B en pacientes con candidiasis invasiva y en el subgrupo de pacientes con candidemia, ¿no? Entonces ellos están comparando este estudio comparativo multicéntrico aleatorizado doble ciego, comparar la proporción de pacientes tratados con caspofungina con respuesta clínica favorable y valoración microbiológica favorable en el momento de interrumpir el tratamiento antifúngico endovenoso con la de pacientes tratados con anfotericina B, todos mayores de 18 años, ¿no? Y todos neutropénicos. Entonces tenían 114 pacientes, 92 con candidemia en el grupo de caspofungina, igual al otro lado, ¿no? Se empezó con una dosis de carga de 70 miligramos por día, el primer día, y de luego 50 miligramos por día. Y en los pacientes neutropénicos han usado entre 0,7 a 1 miligramo por kilo por día, y en los no neutropénicos 0,6 a 0,7 miligramos por kilo por día. Entonces se le tomaron cultivos en menos de los 4 días, ¿no? Y desde el inicio del tratamiento endovenoso, y se hizo un seguimiento de los cultivos durante 14 días, al final del ciclo de tratamiento también, ¿no? Y se hizo un seguimiento a las 2 semanas post-tratamiento y 6 a 8 semanas post-tratamiento. El ciclo de tratamiento del estudio, como mínimo 10 días de tratamiento endovenoso del estudio, cambio fluconazol oral posible al día 10. Punto temporal para valorar el criterio de primario de eficacia clínica. Tenemos puntos temporales para valorar criterios secundarios, finalización del tratamiento endovenoso en el día 10, ¿no? Para tratamientos antifúngicos. Y la respuesta clínica favorable, resolución completa de los signos y síntomas de candidiasis invasiva, respuesta microbiológica favorable o supuesta erradicación de cándida en los cultivos de seguimiento, definición de comparabilidad, diferencia entre grupos con un intervalo de confianza del 95,6%. La proporción de pacientes, el criterio de valoración primario de la eficacia fue la proporción de pacientes con respuesta global favorable, respuesta favorable clínica y microbiológica al final del tratamiento endovenoso, intención de tratar modificada, criterios de valoraciones primarios, pacientes que han recibido mayor o igual a un día de tratamiento endovenoso del estudio, pacientes evaluables, análisis de los criterios de valoración secundarios,
pacientes que cumplían con los criterios de infusión y recibieron tratamiento del estudio endovenoso mayor o igual a 5 días y en los que pudo realizarse una evaluación completa al final del tratamiento endovenoso del estudio. Se encontró que el grupo de caspofungina, ¿no?, parece ser más eficaz que el anfotericin en los pacientes evaluables en el 80.7% contra un 64,9% del anfotericin B. Esta es una eficacia similar en la candidemia, ¿no? Esta fue en pacientes evaluables en total. Esto fue en los que tenían candidemia, fue del 72.5 contra el 62.5. El tiempo hasta que tuvieron los cultivos negativos, la caspofungina es este amarillo y el otro son las rayitas, ¿no? Entonces, hasta que tuvieron un cultivo negativo, ¿no? Entonces, más o menos van parejos, ¿no? Ahí van los dos, se van dando, ¿no? El día 4, el 19.6 contra el 19.1, el día 7, 12,0 contra 9 y 6.5 contra 6.4, o sea, casi es igual. Incidencia de fracaso o recidiva, fracasó el 38,2% de anfotericina, ¿no? Recidivaron 7% recidivas y el grupo de anfotericina tuvieron mayores efectos tóxicos. Valoración de la mortalidad. La mortalidad atribuible fue mayor con anfotericin B y la mortalidad bruta fue mayor que en caspofungina, ¿no? La mortalidad atribuible se definió como el cumplimiento de uno de los siguientes criterios: cultivo positivo a cándida a las 48 horas previas a la muerte, signos histopatológicos microbiológicos de cándida en la autopsia, infección de la cándida identificada por el investigador como la causa de muerte. La mortalidad bruta se definió como la tasa de mortalidad por todas las causas de muerte. Entonces, así es como ustedes ven que se van haciendo los estudios, ¿no? Todos los acontecimientos adversos, ¿no?, que fueron mayores con anfotericin B, suspensiones del tratamiento debidas a efectos de acontecimientos adversos relacionados al fármaco, acontecimientos adversos sistémicos relacionados con la infusión, hipopotasemia que ha requerido tratamiento con potasio y nefrotoxicidad, que es mayor con el anfotericin B. En realidad, el uso de la caspofungina lo que disminuye es más los acontecimientos adversos, ¿no?, desde mi punto de vista. El 30% de los 707 pacientes tratados con anfotericin B tenían insuficiencia renal aguda, la tasa de mortalidad alta, el 27% de 700 tratados con anfotericin B, ¿no?, con un odds ratio de 6,6%, ¿no? Se definió con aumento del 50% de la creatinina sérica basal con un pico mayor o igual a 2 miligramos por decilitro. Entonces hicieron mayor insuficiencia renal aguda. Esto era para evaluar la mortalidad y la utilización de recursos debidos a la insuficiencia renal aguda asociada con el tratamiento de anfotericin B, y se estudió a 707 adultos ingresados que recibieron tratamiento con anfotericin B en un hospital terciario. En otros estudios se ve que la caspofungina ofrece un perfil de seguridad y tolerabilidad favorable, seguridad global evaluable en 876 pacientes, 394 pacientes incluidos en estudios de fase 1. La mayoría de los pacientes con infecciones producidas por cándida tenían problemas médicos graves subyacentes como neoplasias malignas, hematológicas o de otro tipo, cirugía mayor reciente o VIH. En un estudio clínico realizado en pacientes con candidiasis orofaringea o esofágica, la caspofungina demostró un perfil de tolerabilidad comparable al de fluconazol. En un estudio clínico realizado en pacientes con candidiasis invasiva, caspofungina demostró un perfil de tolerabilidad superior al del anfotericin B, y en un estudio abierto no comparativo de aspergilosis, caspofungina mantuvo su perfil favorable.
Interacciones farmacológicas mínimas, no es un inhibidor del citocromo P450, no produce interacciones antagonistas como fotericin B o hidroconazol. Se ha utilizado con fármacos inmunosupresores como tacrolimus, iomicofenolato y ciclosporina A. La candidiasis invasiva sería, o sea, la caspofungina sería un nuevo fármaco de referencia. Ya no está tan nuevo, pero es lo que más encontramos acá. Caspofungina es comparable a anfotericin B, parece ser superior a anfotericina B. Candidemia caspofungina es comparable, para mí sería comparable. Tiene un mejor perfil de seguridad y tolerabilidad, eso sí, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Como vamos a tener examen, bueno, entonces, como nadie pregunta, no hay problema. Un minutito que voy a llegar. Hoy día vamos a estar micóticos. Vamos a hacer ¿qué hongo quieren? Aspergillus. ¿Y ahora dónde está? ¿Dónde está? Siempre se me pierden. Acá está. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Vamos a tomar agua. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, sí se ve. Ya. 5 minutos. Ustedes, si no piensan en aspergilos, se les va a pasar. Y aparte que tienen que pedirlo al laboratorio, porque no hay ningún demorón, nadie, ya no está nadie. Porque muchas veces puede crecer un hongo y el laboratorio lo desestima como contaminante porque nadie se lo pide. Ese es el problema. La aspergilosis. El aspergilos es un reservorio de ubicuidad. Hay más de 200 especies de distribución universal en el ambiente, en el agua, en el aire, en el suelo, en las plantas y la materia orgánica en descomposición. Son algunas patógenas: el fumigatus, el flavus, el níger, el terius, el clavatus, el nibens, el nidulance. Se adquieren por inhalación y por esporas. Recuerden eso, todos los hongos se adquieren por esporas. Entonces, desde los honguitos de las uñas, ¿no? Que no lo piensan y no tratan a la pareja y se contamina la otra persona y a largo plazo va a tener hongos también. Así que revisen a sus parejas, chicos. Si tienen hongos, denles tratamiento, no se peleen.
Se produce por inhalación de esporas contenidas en el aire, por lo que los senos paranasales y los pulmones son los de mayor frecuencia de presentación. Estas infecciones repetidas de los senos paranasales y la garganta y esas amigdalitis crónicas, si van en pacientes que tienen problemas de inmunosupresión, esta aspergilosis puede ser un proceso invasivo. Hemos encontrado aspergillus en pacientes que tenían problemas de otitis. ¿No? Entonces tenemos aspergilosis invasiva, micetoma, aspergilosis necrotizante crónica y aspergilosis broncopulmonar alérgica. El 37% son formas invasivas. Ahí tenemos un aspergiloma encontrado en el pulmón de un niño con leucemia, ¿no? Y acá tenemos la bola fúngica. Todo este edema con esta parte central, ¿no? Tiene una elevada mortalidad en las formas invasivas, que es de más del 75%, y tiene que haber una sospecha clínica para dar un tratamiento precoz. De los 456 autopsias, ¿no?, que se hicieron, el 11% son micosis invasivas y el 70% son aspergilosis. Qué bonito, miren al hongo. Una belleza, ¿no? Lindo, todo negrito. Aquí están las hifas, Aspergillus fumigatus en un alveolo, tinción de plata, metenamina de Grococo. Ahí ven acá está el honguito y acá está su capuchoncito, su corona. Acá hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Sospechar en pacientes que tienen neutropenias prolongadas, tratamiento esteroideo prolongado, trasplante de pulmón y médula ósea, neoplasias hematológicas, quimioterapia en pacientes con SIDA, con CD4 bajo. Creo que hemos visto en clases un par de casos de pacientes con leucemia linfocítica aguda, que es lo que generalmente va a tener aspergillus. Y a una paciente la han operado, ha salido bien de su hongo, y la paciente está en su casa. Se le dio primero anfotericin B, después le han hecho la cirugía, y de ahí voriconazol, y la paciente está en su casa. Pero la otra niña falleció, una niña de 16 años, con una leucemia. Entonces vamos a tener consideraciones pulmonares, multifocales, abscesos, necrosis, nódulos, vasculitis, infarto pulmonar, hemorragias, 20% de presentación extrapulmonar, y es una diseminación vascular. Encontramos una paciente con problemas que tenía ¿cómo le llaman? No llegaba a ser una leucemia, pero sí tenía un síndrome mielodisplásico, así lo dijeron los hematólogos. Y en un cultivo le encontraron a la señora en la garganta aspergillus. Se creció una colonia negra y dijeron, es una contaminación. Y de ahí volvió a crecer la contaminación, y después la señora hizo un cuadro invasivo de aspergilosis y progresó su proceso de fondo y murió. Entonces, dentro de las extrapulmonares tenemos el sistema nervioso central, los senos paranasales, endocarditis, pericarditis y miocarditis, osteomielitis y artritis séptica, enoftalmitis y queratitis. También tenemos presentaciones cutáneas, peritonitis, gastrointestinal y esófago, hepática, abscesos y colangitis y compromiso renal. Aspergillus fumigatus en un alveolo, tinción de plata, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces sospechar en neutropenias prolongadas, fiebre. Ahí está el honguito. Identificación rápida en los pacientes que requieren tratamiento.
Los pacientes con lupus también lo tienen, ¿no? Y tenemos un paciente con lupus, clínica más radiología y tratamiento antifúngico. Huésped de riesgo, hay que hacer screening y tomografía de tórax y marcadores. Este screening, si comenzamos a hacerle screening a todo el mundo, es un poco más costoso, ¿no? Hay mayor gasto. Muchos hacen solamente con clínica y se le empieza tratamiento a ciegas. Tomografías de alta resolución, se pide galactomanano y se trata de cultivar para encontrar la presencia del germen, ¿no? Entonces el galactomanano se hace en suero y se dosan cuáles son la cantidad de galactomanano que hay para poder dar tratamiento a la persona, porque a veces es difícil encontrar al germen. La tomografía es de alta resolución, el 79% va a ser con hallazgos multinodulares, el 94% al menos un nódulo, el 61% al menos un signo del halo, a diferenciar del Zygomycetus fusarium, que el Pseudosporidium y Pseudomonas aeruginosa y nocardia en las tomografías. ¿Cómo se monitoriza? Con la clínica, tratamientos a intervalos regulares y a veces el galactomanano, que algunos lo ponen en duda, ¿no? Para monitorear el tratamiento. El galactomanano es un antígeno de la pared del hongo liberado en el proceso de invasión. Es detectable en la orina, el suero, el líquido cefalorraquídeo y lavado bronquiolvolar. Nosotros generalmente lo pedimos en suero. El galactomanano es un diagnóstico precoz, es más sensible en determinaciones seriadas, puede darnos falsos positivos, ¿no? Y es inferior al signo del halo. La sensibilidad es del 78% y una especificidad del 81%. Puede darnos falsos positivos en los que reciben pipetazo y amoxicilina clavulana. O sea, puede haber una reacción cruzada. Falsos positivos por reactividad cruzada con otros hongos como Fusarium sp, Histoplasma capsulatum y Blastomyces dermatitidis. Germen, muestras respiratorias, de donde obtenemos el germen, de las muestras respiratorias, ¿no? Diferencia y colonización de infección. Eso es importante. Ven en el esputo, ¿no? Cuántos formadores de colonias hay, ¿no? ¿Qué cantidad? No trivializar la presencia de Aspergillus en muestras respiratorias. Entonces, cuando uno lo encuentra, por lo menos debe de comentarlo. Si tú no le pones, ¿qué es lo que pasa normalmente? Tú no le pones que estás buscando una cosa como un hongo de este tipo al de laboratorio. El laboratorio lo encuentra y como nadie le dijo nada, lo bota. ¿Por qué? No sé, porque puede ser un contaminante y lo bota a la basura. Ahora imagínense ustedes que le hagan un lavado bronquial y no pongan, imagínense, con el tubo adentro, y no pongan que busquen Aspergillus y boten tu muestra a la basura. Sucede muchas veces, ¿no? Este es el Aspergillus niger, en agar sapec, colonias densas negras y marrones. El diagnóstico del germen va se hizo una evaluación en 24 centros en un año, 1.070 cultivos positivos de muestras respiratorias, 20% se interpretó como enfermedad igual a 200, y fueron 214 casos y 145 aspergilosis invasiva. El 80% se interpretó como colonización. Mira, el 80% de las muestras. Aspergillus niger. El trasplante alogénico en tratamiento profiláctico, ¿cuándo se da? Para aspergilosis invasiva en aquellas personas que tienen un trasplante alogénico de células
madre hematopoyéticas, el TSMH, con enfermedad de injerto contra el huésped, neutropénicos con leucemia mielogénica aguda o síndrome mielodisplásico, trasplante pulmonar y hepático, altas dosis de corticoides y uso prolongado. Se puede meter el hongo. Tratamiento profiláctico, podemos usar posaconazol 200 miligramos cada 8 horas ratito. Itraconazol 200 miligramos cada 12 horas endovenoso por 2 días, luego 200 miligramos cada 24 horas o 200 miligramos vía oral cada 12 horas, y micafungina 50 miligramos al día. Yo traté mis otitis por aspergillus con itraconazol. La aspergilosis pulmonar invasiva, el voriconazol 6 miligramos por kilo endovenoso cada 12 horas por un día, y luego 4 miligramos por kilo endovenoso cada 12 horas, luego 200 miligramos cada 12 horas, vía oral. La Isabu con un sulfato, ¿no? Se puede dar 372 miligramos endovenoso cada 8 horas por 6 dosis, y luego 372 miligramos vía oral o endovenoso diario. En la aspergilosis pulmonar invasiva, caspofungina solo responde el 50%, no se recomienda como monoterapia. Tratamiento combinado con voriconazol más amidalofungina disminuye la mortalidad. El posaconazol responde el 42% en intolerantes a terapia convencional, o sea, y el tratamiento es el anfotericin B 0.6 miligramos por kilo. El posaconazol 200 miligramos cada 6 horas, inicialmente, luego 400 miligramos 2 veces al día, vía oral cuando se estabiliza el paciente. El anfotericin liposomal a 3 miligramos por kilo por día endovenoso, anfotericin B desoxicolato 0.6 miligramos por kilo por día, itraconazol 200 miligramos endovenoso o 200 miligramos vía oral, voriconazol 6 miligramos por kilo endovenoso cada 12 horas por un día, y seguido de 3 miligramos endovenoso cada 12 horas. Creo que lo habíamos comentado en alguna vez en la clase con los chicos, con algún grupo. El anfotericin B no se mezcla con cloruro de sodio porque se precipita. No es necesario cubrirlo con, porque inicialmente se decía que se desintegraba con la luz y se cubría con un plastiquito negro. Pero no, ya no, si es que la luz no le cae directo, no se descompone, ¿ya? Así que por favor, el anfotericin B no se mezcla con cloruro de sodio. Acá tenemos, a ver dónde estamos. Estos son los test de inmunodifusión mostrando las precipitinas para el aspergillus. ¿Cuánto tiempo se da el tratamiento? De 6 a 12 semanas o más, hasta resolución de las lesiones, mantener tratamiento a largo plazo. O sea, muchas veces en los pacientes, estos con leucemia que les estaba comentando, les hemos dado tratamiento por encima de 8 meses. Aquí tenemos los halos de inhibición, ¿no?, del aspergillus, del voriconazol, perdón, ¿no?, de aspergillus fumigatus y de candida krusei, ¿no? Acá está el diámetro de zona, 45 milímetros, y acá tenemos 36 milímetros. En el medio de Müller-Hilton, que es glucosa metil, y discos de voriconazol, ¿no?, que se lee la lectura a las 48 horas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Entonces seguimos con los hongos. Miren, más hongos.
Ujú, ujú. ¿Se dejó de presentar? Sí, doctora. Sí, doctora. Ni reclaman, se está despertando, Jacqueline. Doctora, ya no se vea. Oh, esto ya lo vimos. Y ya está. Y este ya está. Oprosis. Pues sí, creo que se me borró. Se borró, se borró.